que toda la jornada está hilada con el tema de este año del Festi, que son redes de resistencia y afectos, y entonces todas las charlas y mesas de hoy tienen que ver con esta idea, de muchos sitios diferentes. Ahora con Alejo Duclos, artista y comisario, y Joan Ferreira, director del Festival de Cine Queer Lisboa, hablando sobre cómo desde el pasado traer mensajes al presente y al futuro. Yo vengo en representación de Memorias sin Vergüenzas, que es un proyecto que surge en 2022 y 2023 dentro del máster de Lesbias Querejetas sin Escola, que es un máster de comisariado que se hace en San Sebastián, en el País Vasco, en Tabacalera, y ahí durante 1 año y medio vamos desarrollando proyectos, y yo llegué desde Argentina habiendo empezado a formar parte de colectivos LGTBQIA más allá, y con muchas ganas de continuar investigando y conectarme con la historia queer del País Vasco. Y al principio fue complejo porque llegar como extranjero a acercarte a una nueva comunidad, hay que irse abriendo espacio, pero por suerte durante el 1 año y medio de la residencia del máster se fueron armando como distintas actividades, y Memorias sin Vergüenzas parte también desde un lugar de ser parte de una generación más joven dentro del colectivo, y ver cómo no teníamos tanto vínculo con la generación de adultos mayores que lucharon por todos los derechos que hoy en día están conquistados, y buscar de alguna forma a través de proyectos artísticos un traspaso generacional de esta herencia queer, con el apremiante también de que son personas que están transitando la vejez, muchas de ellas, y hay cierto apuro para recolectar estos materiales, para envolverse en conversaciones con ellas antes de que sucedan cosas catastróficas. Entonces empezamos a pensar durante este periodo formas de generar proyectos que involucraran a esta comunidad, y uno de ellos fue un taller que hicimos el año pasado, en julio de 2024, en Tabacalera, que fue un taller de creación de cortometrajes con material de archivo, en el cual hicimos una convocatoria abierta que se podían inscribir las personas que quisieran, que supieran también manejar. El único requisito era que les interesara la temática, por supuesto, y también que supieran manejar Adobe, Final Cut, algún programa de edición de videos. Y desde nuestro rol generamos alianza con la Filmoteca Vasca, con Tabacalera y con el máster de Lesbias Querejeta para darles material de archivo y que pudieran crear un cortometraje que hablara sobre la memoria histórica queer, tanto del País Vasco, porque era del lugar donde estábamos residiendo, pero también abriendo la posibilidad a que personas migrantes de distintos territorios que estuvieran habitando el País Vasco en este momento pudieran también traer sus propias historias y sus propias investigaciones. Entonces durante 2 semanas estuvimos en la parte del laboratorio audiovisual de Tabacalera, trabajando con material de archivo, buscando que no sea solo un enfoque productivista de todos teníamos como un estudio de cine, partimos desde ahí, pero buscando también generar cierta experiencia para los participantes y que no fuera una obsesión porque salga el mejor cortometraje posible, sino también como el foco estaba en que estas personas se conecten con estos referentes, generar espacios en el cual conversaciones, investigadores, investigadoras puedan participar y que haya cierto traspaso generacional. Era más como generar un marco para que esto suceda y esta experiencia se dé, y de paso armar estos cortometrajes que le dieran voz también a personas o experiencias que no quedaron en estos archivos oficiales. Fue un proceso complejo de alguna forma porque no es tan simple como ir a la filmoteca y apretar en un hashtag queer o una categoría queer y que aparezcan los materiales, sino que es una búsqueda muy creativa de encontrar como qué materiales de archivo pueden ser. Usábamos mucho la palabra queerificar, como qué materiales de archivo podían como sacarse de su contexto de uso y ser traídos a otros contextos que pudieran
resignificarlos, y las mismas imágenes que eran de un grupo de personas compartiendo una cerveza en un lugar podía ser una celebración de un casamiento de dos personas del mismo género, como ver el material de archivo de una forma creativa y desacralizarlo un poco y sacarle el estatus de intocable, sino como embarrarse un poco más y poder crear a partir de los materiales de archivo. He pensado en algunos puntos interesantes y que se cruzan con el trabajo que estás desenvolviendo, y principalmente creo que sería interesante que hagamos un poco en esa idea del archivo y de una mirada queer hacia el archivo y de descubrir lo que estará oculto ahí, y creo que es un punto interesante por donde podemos seguir un poco y después por ahí. Cuando me han hecho esta invitación he escrito algunos puntos, y bueno, como no hablo bien español, tengo mi calma escrita en español y así es un poco más fácil para mí. Y una de las primeras cosas que he pensado es en esta idea de contemplar la historia del cine queer y pensar en cómo el cine y la experiencia comunitaria de ver una película construyen identidades y comunidades. Porque el cine ha sido muy importante desde su inicio para esta idea de comunidad, la idea de estarmos juntos. Hemos visto, y mirando hacia la historia del cine, que siempre ha habido representación queer en el cine, más o menos encubierta, en algunos periodos, en algunos países de mayor libertad, más explícito, pero siempre estuvo ahí. Y desde el inicio que las personas queer han aprendido, han creado códigos para entenderse, para saber leerlos. Eso significa que para la gran parte de los espectadores eso no era visible, pero estaba ahí y con el tiempo se han creado y desenvolvido esos códigos que después han sido acuñados como términos estéticos, como el camp, por ejemplo, que es ya un tipo de lectura que se ha hecho y que ha sido muy teorizado, nombremente, por Susan Sontag, designadamente. Sí, designadamente. La inventamos nosotras, no pasa nada. Designadamente está bien. Lo ha acuñado Susan Sontag. Y si pensamos en las películas que se han hecho a partir del teatro de Tennessee Williams, por ejemplo, que es un teatro que está lleno de estos códigos y de estos mensajes subliminales, y cómo las películas lo han adaptado. Si bien que es verdad que están mucho más explícitas en el teatro que en la adaptación, porque había mucha más censura en el cine que en el teatro. Y bueno, la verdad es que los censores, gran parte de las veces, no eran tan inteligentes, y creo que eso ha pasado no solo en Estados Unidos, en Portugal sí lo ha pasado, y creo que en España también, igual durante la dictadura, que los artistas también aprendieron a crear esos códigos para engañar a los censores y a crear, sí, esta comunidad, este tipo de lectura que compartían los artistas, los creadores de cine y los espectadores. Y así nace este espacio de conjunto para disfrutar y para leer en conjunto y para conocer gente. El cine fue también muy importante, y me gusta siempre hablar de esto porque creo que no se habla tanto como se debería, de la importancia también de la pornografía. El cine porno, que es algo que hoy en día ya no tanto, pero todas las ciudades mayores y
en Portugal, en España, tenían los cines porno, que fueron lugares muy importantes también de encuentro. Y eso también me interesa mucho. Y es un trabajo que se hace mucho con el archivo ahora, que es rescatar mucho también de las imágenes de la pornografía. Muchas veces, o casi siempre, hasta un cierto periodo, heterosexual y bastante convencional, pero era sobre todo un lugar de deseo y donde, y sobre todo los hombres, se encontraban para hacer sexo, para hacer cruising. Y ahí también se construye comunidad. Y esto era muy importante porque, y también, claro, después con una pornografía ya más explícitamente gay, que ha surgido principalmente en Estados Unidos y que circulaba mucho. No solo se podría ver creemos que hoy con Internet somos muy avanzados, pero la verdad es que en los años 50 en Estados Unidos podrías llamar y encomendar película, y era película mismo, y lo proyectabas en casa. Era como el YouPorn, como se llama, o algo así que tenías, pero digital. Es mucho más interesante, porque se quemaba. Y esto ha sido muy importante porque la verdad es que, por un lado, la pornografía, y por otro, el cine experimental que empieza a hacerse en 60, 70, ya abordan explícitamente el deseo queer. Y esto para los espectadores era una visión, era una representación ya positiva de su sexualidad. No era como las otras películas que casi siempre el personaje queer acaba muerto para que pasase la censura tenía que tener algún fin trágico. Y aquí no, aquí es sexo, y por un lado en la pornografía y en el cine experimental se empieza a complexificar, a hacer más complejo, hacer más complejo el deseo y la identidad. Y se empieza a trabajar ahí en este cine. Y yo diría que aquí, por un lado, con la pornografía y con el cine experimental, se empieza a construir ya aquello que es una comunidad más moderna, ya como la conocimos hoy, que ha desenvolvido para los días de hoy, que es ya basada en una idea positiva de mi identidad, de mi sexualidad, de mi deseo, porque ves allí representado algo. La película te está diciendo que sí, lo que tú sientes, lo que tú haces, no es raro, mismo si tú haces cosas muy raras. Es posible, es válido, puedes hacerlo, es tu deseo y en ese momento ya está ahí representado. Y bueno, para también terminar un poco esta historia, también del cine como comunidad, y entrando un poco ya por el activismo, que obviamente es el desenvolvimiento, el desarrollo, el desenvolvimiento que tiene. Tenemos en los años 80 la epidemia de SIDA, y que ha cambiado todo. Y ahí nace lo que muchos llaman de un cine de urgencia. Claro que el cine en ese tiempo no se podía hacer rápido, no era y las primeras respuestas en verdad fueron más en el teatro, en la performance, que en el cine, pero ha sido rápido, porque ya en los 80 ya había otros materiales de filmar que lo hacían más rápido. Y aquí el cine no solo tiene esa importancia de comunidad, como yo diría de sobrevivencia. Ahí empieza un importante periodo en el cine queer, que es de la autorrepresentación, que es un cine autobiográfico, que es contar las historias. Y el cine ha sido el gran impulso para esa mirada hacia la persona que está creando, para contar su historia y para procurar comprensión, una explicación
para algo que durante muchos años muy poca gente comprendía lo que era, ni la clase médica lo comprendía. Y las artes y el cine en particular han sido instrumentos de educación también para la ciencia. Y bueno, y después de esto, seguimos, quizá después. Súper, no, es muy interesante lo que planteas de esta historia del cine, porque eran muchos temas que aparecían también en el taller, desde buscar nosotros generar ciertas experiencias. Invitamos al grupo a un tour por la Cuesta del Culo en San Sebastián, que alojaba como los bares de ambiente en el pasado. Entonces también ahí aparecían como muchas anécdotas que Julen Zavala, militante histórico de GAM, nos iba mostrando. Ahí aparecían como muchos sitios donde la comunidad tenía estos encuentros sexuales alternativos que hoy en día con aplicaciones se van perdiendo, pero era súper interesante ver cómo se habitaba la ciudad desde otro lugar en el pasado, y cómo ahora todo eso se ha ido perdiendo, y la cantidad de anécdotas y historias que pueden surgir a partir de eso. Y sobre lo autobiográfico también eran temas que aparecían mucho en las conversaciones y en el taller. Isa, que está acá presente, hizo un cortometraje maravilloso que narra un poco la historia de su abuela, que estuvo presente acá en Cinegoac. Julen Gorosabel también hizo un corto incógnita que también está en el festival, que narra como sus referentes cuando fue creciendo en esta historia queer eran estadounidenses, y cómo a partir de este tipo de encuentros, del taller, fue encontrando las propias historias locales, y fue enterándose cómo mataron a Francis, que fue una persona que fue asesinada, y luego a partir de eso se armaron manifestaciones, y fue como, lo definen muchos como el Stonewall de aquí, y súper interesante como armar estos contextos y poner a la gente en comunión con los archivos, y fue haciendo que las propias personas conozcan su propia historia local, y creo que es súper importante como reconocer estos referentes locales, como quiénes son las personas que te hicieron un poco la vida más fácil en tu comunidad, en tu ciudad, animándose solamente a vivir con libertad su propia vida, a manifestarse. Entonces creo que el trabajo de archivo es importante para llevar a la sociedad a conectar con esta memoria, teniendo en cuenta que es un esfuerzo que hay que continuar haciéndolo día a día, porque uno piensa que ya está establecido el límite y a partir de esto se sigue creciendo en el pensamiento y desarrollo, y no, llegan gobiernos y políticas terribles que arruinan todo. En Argentina está pasando en este momento que van cerrando constantemente instituciones, espacios, centros culturales que mantenían viva esta memoria. Entonces queda algo más individual cuando no tenés instituciones porque los gobiernos las cierran, queda algo como una pulsión más individual de continuar generando espacios para que se continúen hablando de estos temas y toda esta parte de la historia que contabas también no quede borrada. Y también es importante además como el recuperar estos archivos personales de los activistas, de las personas que formaron parte de estos espacios, porque claramente no fueron los materiales que copiaron las filmotecas y estos archivos más oficiales. Entonces muchas personas tienen archivos fotográficos en su casa que se van perdiendo, entonces también hay algo más individual y comunitario al mismo tiempo, pero como de una hacerse cargo de formo parte de este grupo de personas, estos materiales se están perdiendo, como de qué forma construyo alianzas para contar estas historias en el presente. Por eso en el taller fue súper interesante esta alianza entre las instituciones, y también luego el espacio que el Premio Sebastián en Donosti, en el encuentro de festivales LGTBQIA+, que organizan, cómo se pudieron estrenar los cortometrajes allí, y fue un espacio hermoso para que pudieran exhibirse por primera vez. Y entraba también en tema la cuestión de los derechos de estas imágenes que tenía la Filmoteca, y para nosotros era muy importante que los derechos le pertenecieran a cada uno de los realizadores, porque la Filmoteca aloja estos materiales, pero luego si vos querés acceder a los derechos tenés que llamar a las familias, a los donantes. Entonces hubo todo un trabajo que hicieron Luisa e Isaac, compañeras mías del máster, de conseguir todos estos derechos para que luego
los cortometrajes se puedan exhibir y puedan distribuirse en festivales, como está sucediendo acá en Cinegoa, pero también como que cada director, directora tenga la libertad para luego hacer uso de esos cortometrajes y materiales como quisiera. El archivo, creo, también es muy importante hablamos un poco de eso también, pero en este momento que vivimos de lo digital, de las redes sociales y bueno, hablabas también como el propio cruising, el encuentro ha cambiado tanto hoy con las aplicaciones. Y hoy la idea de comunidad está en peligro con una sociedad que se ha creado profundamente individualista y narcisista, y en que parece que no necesitamos del contacto con la otra persona porque para nosotros todo está disponible en el móvil, en la internet, y eso es un problema también para el cine y para nuestra relación con el cine, con los archivos y con nuestra propia historia. Y hay una idea también hoy muy preocupante, no sé si es preocupante, pero es una característica que pasa, que es esta idea de que, y el archivo aquí es fundamental dar a conocerlo para entender esto, que una idea de que lo estamos inventando todo. No hemos inventado nada, todo ha sido inventado. Y lo que artísticamente se transforma ha sido hecho de una otra forma, y lo que tenemos son otros medios, otras referencias, claro, pero lo estamos reinventando, no lo estamos inventando. Y hay una historia, y el archivo es fundamental para eso, que tenemos que conocer. Y me preocupa mucho hoy porque veo eso muy en contacto con mucha gente de nuevas generaciones, queer, un desconocimiento de la historia, de su propia historia, de la historia de su comunidad, y bueno, y de la historia política mismo, de sus países y de lo que han pasado sus padres, sus abuelos. Y creo que es cada vez más importante dar a conocer esa historia, dar a conocer esos archivos, pero con una lectura de hoy, leerlos a partir del día de hoy y comprender todo lo que ha pasado. Todos estamos sorprendidos con lo que está pasando en el mundo ahora, con Trump, con la... Yo muy sorprendido con lo que está pasando en Portugal, porque es la primera vez en 50 años de democracia que tenemos la derecha y la extrema derecha a dominar por completo el Parlamento, y la gente está como estupefacta, y yo también, y asustada, porque bueno, ya sabéis lo que esto significa para todos nosotros. Pero todo esto ya ha pasado. La historia nos ha mostrado que todo esto ha pasado en nuestros países, en los otros países y en nuestras comunidades. Y yo quiero acreditar que tenemos una conciencia como sociedad, como comunidad y más largamente como sociedad de esa historia, si hubiéramos sido confrontados más veces con esas imágenes, con esa historia, con esos archivos, con esas historias, que sabríamos mucho más hoy, y sabríamos quizás no dejar que las cosas llegaran donde están, y ser más, tener más capacidad de llegar a las otras personas, de salir de estos círculos, que son círculos de seguridad también, en los cuales nosotros nos cerramos. Estamos con nuestra gente, estamos
es normal como seres humanos que procuremos esa seguridad. Pero sí, habría sido mucho importante que conociéramos todos nuestros archivos para saber cómo enfrentar lo que pasó hoy, porque no subimos a hacerlo y no sabemos hacerlo, aún no sabemos hacerlo. Y creo que no lo estamos haciendo muy bien. Y me asusta lo que vendrá los próximos años, porque será una escalada, porque si miramos atrás ha sido así. Perdón, pero depresión a los que estén por mañana. Retomo también lo que decías de revisitar esta historia desde la actualidad, y creo que algo muy interesante que se puede hacer también es introducirse en los propios archivos de los festivales. Pienso en el Festival de San Sebastián, que está aquí cerca, que abrió su archivo hace pocos años, y revisitar como las películas que han formado parte de su programación a lo largo de los años, películas de temática queer que han sido elegidas y tal vez fueron elegidas por razones más vinculadas al morbo y a como algo de lo espectacular de ver o formas diferentes en escena, y creo que hoy en día revisitarlas y recogerlas de este espacio, que muchas han quedado en el olvido, y traerlas de vuelta a colación y armar un contexto donde puedan verse nuevamente con otros sentidos, con otra celebración. Creo que también es súper interesante el vínculo desde la investigación en el archivo y el trabajo con los festivales. Desde Memorias sin Vergüenzas hicimos algo similar con la película Vestida Azul, que es una película, muchos la habrán visto, pero es una película del 83 que muestra la vida de 5 mujeres trans, trabajadoras sexuales en Madrid en los 80, y se estrenó en el 83 en el Festival de San Sebastián, y ahora se cumplieron 40 años en el 2023 del estreno, y a partir de investigar cómo la prensa retrataba la película y qué cosas decían, que obviamente son horribles, la forma en la cual se referían a ellas, y estaba claramente el hecho de que la comunidad de Donosti y los alrededores se acercaban a verlas como si fuera un circo y como si fueran animales en una feria. Entonces, como generar un contexto, que lo que hicimos fue armar una mesa redonda dentro del festival, en el cual vino una de las protagonistas del 83, Nacha Sánchez, que se acercó ella misma a escribirme por Instagram, al Instagram de Memorias sin Vergüenzas. Se enteró que estamos haciendo la mesa redonda. Yo había estado investigando, leyendo un libro de Valeria Vegas, que es quien recoge todo este material y hace una investigación previa, y había dado por sentado que estaba en condiciones, que no podía formar más parte de conversaciones y que su salud estaba deteriorada. Esa era la forma en la que yo había conocido su existencia, y de la nada recibir un mensaje por Instagram, un audio de ella diciendo que le apetecía formar parte de la mesa redonda, para mí hizo que todo también cobrara sentido, y ya la mesa redonda no podía ser de otra forma. Y esto demuestra también cómo esta generación de adultos mayores también necesitan un hombro, un oído, contar sus historias, sentirse relevantes, sentirse que hacen este traspaso generacional, y que todo lo que vivieron y sufrieron durante años de represión también hoy en día es de alguna forma resignificado, y que como generación más joven valoramos estos esfuerzos y buscamos formas de generar este traspaso, generar homenaje, generar espacios para que se animen a contar las historias, porque tampoco es una búsqueda como apropiacionista de vení, contame todo tu vida, tu existencia, que quiero hacer un corto. Eso es horrible también, como buscar formas en las cuales, trabajando con los archivos, las personas genuinamente quieran contar sus experiencias y les apetezca como que sean retratadas, o también el potencial del archivo para construir ficción, como todas estas historias, el imaginar posibles pasados, posibles historias de vida que
que pueden haber sucedido, también siento que es muy valioso el uso del material de archivo para contar estas historias de las cuales ya no tenemos ningún tipo de indicios o coger algo del presente e imaginar posibles futuros, posibles pasados. Creo que el material de archivo da mucho juego también para el capital creativo y para continuar creando a partir de eso. Sí, y estaba pensando en eso de que tantas veces como comunidad no damos atención a las personas y a las historias ya que han pasado por historias particulares o periodos muy, muy particulares, y a veces pasan décadas y ya no hay muchas de esas personas, ya están 3, 4 y a veces parece que hay como una urgencia en el final de su vida de que des como un último testimonio y grabarlo y hacer algo con eso. Y eso un poco como que decía que hay muchas veces una falta de empatía, de cariño para con dentro de la propia comunidad y con las personas. Son personas muchas veces, y hablabas del trabajo sexual, que son dejadas de fuera de la comunidad, y ha sido así también históricamente. Ha pasado en Portugal con la comunidad trans. La primera asociación que la ha fundado una buena amiga mía, que era trabajadora sexual trans, y ha hecho la primera asociación trans. Pero después viene la generación siguiente que no quiere que sea confundida con el trabajo sexual. Quiere ya dar una imagen ya universitaria, intelectual, y estamos siempre haciendo un trabajo de exclusión también. Y esto es terrible, porque estás discriminando dentro de tu propia comunidad. Estabas hablando y me recordé que hicimos hace, creo que 2012, por ahí, un trabajo que un colega mío hace también en un libro del periodo, y aquí entra otro tema, de la guerra colonial portuguesa en África. Y las personas queer que han estado ahí en la guerra, y que durante años, bueno, algunas ya pasado algún tiempo han escrito libros sobre eso, y hay como 3 o 4 autores que lo han dejado escrito, pero el cine ha tardado mucho a hablar sobre eso. Y cuando hablo sobre eso, primero ha sido siempre una mirada heterosexual sobre esos casos, sobre esas historias que se han pasado en África con los militares portugueses. Y son historias terribles. Y aquí me gustaría introducir solo un otro punto que creo que es algo que es un desafío también para el archivo y para todo este trabajo de mirar a la historia, que es esta idea del trauma. Porque ni siempre es posible hablar de las cosas cuando están pasando, y a veces tarda mucho tiempo. Y tenemos un periodo de a veces 2, 5, 10, 20 años en que casi se pierde, porque hay las fotos, hay lo que tenemos que las familias quieren en casa, que no quieren recordar lo hecho a la basura, lo queman, lo tiran, sí. Y cuando finalmente miramos hacia atrás para estas historias, para esos periodos, ya no tenemos mucho. Y siempre es un trabajo que no es solo de rescatar la historia y rescatar las historias, pero también es un trabajo que yo creo es muy interesante, que es construir la historia, que es una idea de ficción. Y eso
es algo muy fascinante en el trabajo del archivo, porque tienes ahí un material, a veces tienes como 1 minuto de imágenes, 2, ¿qué es eso? ¿Quién son esos? No sabes quién son. Podrás identificar el tiempo, el lugar o algo, pero construyes. Inevitablemente vas a construir la historia sobre aquellas imágenes. Y eso es algo que tenemos que hacer cada vez más. Y construir esas historias desde nuestra mirada. Es un poco como, ¿qué es que yo necesito hoy, en la situación en que estamos hoy, de esta historia? ¿Qué especie de mensaje yo puedo extraer de ahí? Porque nunca es historia pura, no existe, no sabemos, historia es siempre, es inventada, es gran parte inventada y no es objetiva, y hay que traer eso también en el trabajo del archivo, que es una cosa como egoísta, lo que yo quiero que sea esa historia, hacerla un poco como mía, hacerla importante para los días de hoy, que sea también un homenaje a quien lo ha hecho, y a aquel tiempo, y a aquellas personas, pero que sirva para mí. Yo creo que este es un puente importante cuando pensamos que en cuanto a nuestro trabajo, sea en festivales, sea trabajando en el archivo, ¿cómo debemos abordar estos materiales? Los muy precarios, muy pequeños, muy raros, pero también las películas que están hechas, ¿cómo traer estos materiales antiguos para los espectadores de hoy? Esto es algo que me cuestiono mucho, porque, y son muchos los desafíos. Si es un material antiguo, ¿cómo voy a atraer a una nueva generación a ver esta película o estos materiales, o lo que se está haciendo con estos materiales? ¿Cómo voy a juntar 1, 2, 3 generaciones diferentes y cómo las pongo a hablar unas con las otras? Porque no se hablan. Se hablan muy poco. Se hablan en círculos muy exclusivos, privilegiados, como es el nuestro, pero no pasa así. ¿Cómo traer las comunidades migrantes? ¿Cómo juntar estas personas todas? Si voy a hablar de guerra colonial, ¿cómo tengo que traer a los migrantes? ¿Cómo abro este diálogo? Los nuevos y los viejos. No es fácil, no es un trabajo nada fácil, porque ¿qué lenguaje común conseguimos encontrar ahí para que hable a todas esas personas? O que haya un mínimo que hable a todas esas personas y abra un diálogo, una curiosidad. Son solo problemas, yo sé. Total. Sí, súper. Pero bueno, creo que desde nuestro lado también el hacer esfuerzos por convocar a todos estos grupos de personas que nombrabas es súper necesario, como no solamente quedarse cuando haces un taller o una muestra con, bueno, las líneas de difusión convencionales y confiar en que les va a llegar, sino como hacer un trabajo más de campo y hablarles a las personas específicamente, a personas de la comunidad trans, no binaria, racializadas, como acercarse desde un lugar más humano a invitarlas, a decirles, este es tu espacio también para que cuentes tu historia, para que formes parte del taller. Siento que son formas necesarias de convocar, de difundir y de comunicar estos proyectos para que sea genuino y no seamos lo que pasa mucho, que terminan siendo como espacios donde está repleto de hombres blancos cis gays, que es como, entiendo que también lo está diciendo alguien blanco cis gay, pero entiendo la complejidad, pero también es muy irritante, como los espacios que se abanderan mucho de como la diversidad y ves las personas que están formando parte de estos espacios y
y decís, bueno, pero esto no es diverso, no entiendo qué noción de diversidad tienen, pero está muy alejada de la realidad. Entonces armar como este tipo de espacios, mesas redondas, diálogos donde se le dote de voces a distintas personas me parece maravilloso. Por eso también estoy tan contento de formar parte de esta programación de hoy, porque siento que el programa también habla mucho de eso. Desde tu trabajo en el festival, Joao, has planteado la dificultad de trabajar el archivo con los nuevos públicos, tal, pero quería ver si nos puedes llevar a un ejemplo súper concreto de algo que hayas hecho, como pues en Queer Lisboa hemos hecho esto y ha sido lo más cerca que hemos estado de conseguir ese diálogo intergeneracional y de traer materiales del pasado al presente. Son muchos años de historia, son 29 años. Y hay un trabajo que seguimos haciendo y tiene que ver también con ese periodo de la revolución en Portugal, que ha hecho 50 años ahora, en el abril de 74. He conocido hace muchos años a un realizador que tenía una productora que se llamaba Cineground. Han pasado aquí hace 2 días, creo, Demonios de Libertad, o ayer. Han hecho como, en total creo que unas 12 películas. Mitad están desaparecidas porque eran 2 realizadores. Uno de ellos ha fallecido ya en los años finales de 80, 90. Oscar Aus ha fallecido hace 3-4 años y a Oscar lo he conocido y nos han dado los derechos de esas películas. Los materiales no eran como VHS, DVD, y hay algunas películas que están en este momento con la Cinemateca Portuguesa, que está haciendo el restauro. 2 de esas películas están siendo restauradas. Hay una película en particular que es de João Paulo Ferreira, el otro director, que se llama Fatucha Superstar, y es como una parodia a Jesus Christ Superstar, el musical, con la historia de Fátima, que no sé si conoces, que Fátima es como el milagro de Fátima, que es algo que ha sido inventado por la dictadura, y de los 3 pastores, niños que han visto a Nuestra Señora, y bueno, todo se ha hecho, y hay una ciudad que Fátima de peregrinación, como en España es Lourdes. Sí, bueno. En Portugal tenemos Fátima, como unos 150 kilómetros de Lisboa. Y ellos en los años 70, poco después de la revolución, han hecho una parodia a todo esto que era sagrado para la dictadura: la religión, la familia, la libertad sexual, la homosexualidad. Y esa película es algo que ha resultado en este diálogo entre generaciones, porque la gente nueva quiere ver la película porque tiene un apelo también por lo musical y por eso creo que esto es un buen ejemplo del trabajo que podemos hacer, que es ayudar a preservar, a restaurar, y en colaboración con la Cinemateca también. Esta película está siendo en este momento también restaurada, en unos meses estará pronta y seguramente circulará un poco por todo el mundo, como ya ha circulado. Y eso es un diálogo muy interesante, porque las nuevas generaciones miran esa película y piensan: esto se ha hecho en los años 70. Antes había la dictadura, no se podría hacer esto, muy difícilmente se podría hacer, o si se hacía no se podría divulgar, no era solo en círculos muy cerrados. Hay la cuestión de las colonias y de la descolonización y todas las problemáticas que la nueva generación conoce ya muy teóricamente, pero no
no tiene el contacto con las personas que lo han vivido de todos los lados. Y creo que este tipo de diálogo hay que encontrar puntos. Es una película un poco, yo diría, pop, y eso ayuda, porque tiene un lenguaje que podría haber sido hecha, bueno, un poco como las primeras de Almodóvar. Ese tipo de lenguaje que aún hoy es muy reconocible por las nuevas generaciones. Y creo que eso es un buen ejemplo de una película que tiene como diferentes atractivos que puede juntar esas generaciones. Y en facto lo ha hecho. Y hay mucha gente de diferentes edades que quiere que se junta para ver esa película. En otros casos es más difícil, creo, y tenemos que nos apoyar en otro tipo de recurso para atraer a la gente, sea una charla, hemos hecho edición de libros también, o sea, hay que recurrir a otras cosas. Ayer justo estuvieron dos de los que participaron en Memorias sin Vergüenza presentando las películas, que eran Julen y Eisa. Y hicimos un coloquio, en el coloquio llegamos a la conclusión, a ver si me explico, que de alguna forma aquello que construye la memoria existe, permanece, no desaparece y se activa mediante el diálogo. Y poníamos el ejemplo de cómo, pues en el caso de Francis, la gente de ahora, o sea, la gente joven se está interesando, pero hay una parte de la sociedad o una parte de, no sé cómo decir, que han pasado de largo. Y Julen decía que le resultaba como muy fácil el momento que empezaba a trabajar en ese tema, cómo la memoria se activaba, ¿no? Esa es una de las cosas. Y luego, la pregunta es para Alejo. También comentaban cómo los archivos con los que trabajaban de la Filmoteca no estaban categorizados como queer, ¿no? Y mi pregunta es, ¿la Filmoteca ahora empieza a interesarse por esa categorización? Porque creo que es interesante que al archivar exista esta categoría, porque en el momento que exista, la memoria va a empezar a activarse otra vez. Esa es la pregunta. Yo creo que sí puede haber un interés en que esto suceda. La realidad es que no tienen materiales de documentación de hitos históricos para el colectivo. Sí, investigando en distintas colecciones, lo que hicimos fue como recoger de distintas colecciones, desde alumnos de Bellas Artes que habían hecho cortos y estaban alojados en la biblioteca, materiales de archivo que distintas familias habían donado. Fue como ver con ojos creativos como qué potencial tenían en esas imágenes, pero no había ninguna que fuera significativa ni que apareciera nadie del colectivo en las imágenes. Sin embargo, investigando en una colección específica, entre medio del metraje, aparecieron como unas imágenes inéditas de la manifestación por la muerte de Francis, que también se había hecho la manifestación por la muerte de Gladys, la activista de aquí. Entonces fue interesante que a partir del trabajo que hicieron Luisa e Isaac, mis compañeros en archivo, aparecieron imágenes, y esas imágenes quedan en cierta categoría queer. Sin embargo, sería necesario que aparezcan más imágenes, que la gente se acerque y done más imágenes si es que existen. Tal vez las personas no tenían los recursos para andar filmando, que era algo súper caro también, como filmando con película y teniendo sus propias películas. Sí creo que es mucho más posible el hecho de que aparezcan fotografías y seguramente muchos colectivos tengan sus propios archivos con fotografías, pero yo creo que puede haber un interés en la Filmoteca de que eso suceda. Y respecto a la memoria, lo que comentabas antes, creo que es interesante cómo Julen, por ejemplo, se fue armando como su propia historia queer local, y siento que el labor de Julen ahora también es como, a partir de este corto y la difusión de este corto, continuar expandiendo que esta memoria que es individual de él en este momento también crezca y sea más colectivo, que es lo que están haciendo también los colectivos locales acá, que hacen sus trabajos fantásticamente. Bueno, yo tengo una pregunta alrededor de Cineground y la distribución de cine, porque algo interesante de Cineground, de lo que entiendo, es que se mostraban sus películas en discotecas, en espacios de fiesta, ¿no? Entonces pienso
que a veces tomamos al archivo como un lugar solamente para los festivales o las grandes pantallas, ¿no? Y me parece como interesante entender si se ha pensado o si ya está sucediendo volver a retomar estos espacios donde se mostraban las películas de Cineground y pensar, no sé si existan ejemplos también para Euskadi, ¿no? De lo que también ha podido ver Alejo. Entonces un poco una pregunta ahí para los dos, si conocen algo, si se ha hecho otro tipo de muestras sobre esto y sobre todo pensado la distribución de este otro lugar. Sí, y es muy interesante la idea del contexto, porque la película cambia dependiendo del contexto, del espacio donde está siendo exhibida. En los años 70, cuando se han hecho esas películas, sí, pasaban en esos espacios, sobre todo de Lisboa, donde había shows de travesti, y la verdad es que algunos ya bastante fuertes, explícitos también, sí. Y había un club, el Club Scarlatti, y que la verdad era en la calle donde yo vivo, en Lisboa, al fondo de mi calle, ya no existe, pero ahí se pasaban las películas, se pasaban en reuniones particulares de la gente que participaba con otros amigos, pero sí en esos espacios nocturnos. Y se está haciendo eso ahora. Hace un mes ha pasado Fatucha Superstar en Finalmente, que es uno de los locales históricos de Lisboa, con shows también. Ha pasado ahí la película, por eso, y en Londres también ha pasado como en una asociación, en Berlín, siempre espacios también alternativos de asociaciones queer, activistas, y es muy interesante que sigue habiendo este contexto. Y un poco también con otra pregunta, que son espacios importantes también porque permiten ese diálogo de generaciones y de diferentes personas. En Euskadi, no sé. Los cortometrajes, la idea era que los directores también puedan hacer uso de los cortometrajes y distribuirlos como quisieran, pero desde Memorias y Vergüenzas armamos ciertas alianzas. Una fue con un festival en Múnich, que es un festival pequeño, súper feminista, y se llama We Want to Shut Up, que proyectaron los cortometrajes allí. Luego también yo cada vez que voy a Azul, por ejemplo, que es donde yo nací, un pueblo de la provincia de Buenos Aires, intento llevar como parte del trabajo que hago allá, como para mostrarle a la comunidad. Entonces se van armando como distintas muestras más alternativas y van a estar disponibles en Primeran, que es la plataforma de audiovisual, de materiales audiovisuales del País Vasco, y también en la web de Tabacalera, también pensando que la gente lo pueda, como consume hoy, como ve materiales hoy en día, lo pueda ver desde su casa, personas que tal vez la movilidad y generarse el tiempo para moverse y para habitar otros espacios es difícil. Entonces también van a estar disponibles, creo, a partir de la semana que viene, para que los puedan ver. Y la idea también es como continuar haciendo el taller en distintas comunidades, en distintos espacios, para esto mismo que se hizo en Donosti, que fue la conexión de estas personas con su propia historia local, también se pueda llevar a otros sitios. Estamos planificando hacerlo en Buenos Aires el año que viene y que siga. Y sobre la distribución también es lindo el momento que ayer me contaba Sisa de cómo mostrar el cortometraje en el propio territorio donde se hizo y armar una proyección alrededor del cortometraje. Sé que Julen también va a hacer un en Irún, como para continuar con esto de la activación de la memoria que comentabas, de que se siga llevando a los pequeños territorios o a los grandes, pero es donde al fin y al cabo descentralizar un poco las capitales y adentrarse en el interior me parece súper importante, como que al fin y al cabo son los territorios los espacios que más necesitan todavía de las manifestaciones, que tal vez las ciudades grandes ya tienen un montón de espacios ganados, y adentrarse en volver un poco a las ciudades de origen y plantar más la bandera y dar un poco más de batalla me parece
necesario y tal vez hacer proyecciones pueda ser una forma de encuentro con las personas de la comunidad y también para abrirlo a la sociedad en general. Bueno, mi pregunta es un poco más técnica. La verdad es que me interesa mucho el tema de los procesos creativos y antes te has referido al tema de la experiencia comunitaria, cosa que también creo que es muy importante dentro del tema de la creación. Entonces lo que quería preguntar es cómo se crea a partir del archivo, si existe, digamos, un método de creación o es libre y digamos, cada artista dialoga con estos archivos de acuerdo a lo que quiere crear. Súper, gracias por la pregunta. Específicamente en el taller nosotros les dimos los materiales con anticipación unas semanas antes para que pudieran ver las 4 o 5 horas de material por su cuenta y que las ideas creativas al respecto surjan a partir de ver las posibilidades que tenía el material. Sin embargo, previo en la convocatoria les pedimos que si ya tenían una idea de algo que quisieran trabajar con material de archivo, que ya pudieran al llenar el formulario de participación, pudieran contarnos cuál era su idea al respecto del material de archivo y luego mostrarles las imágenes para que encuentren en esos materiales posibilidades para crear a partir de lo que hay, que había 4 o 5 horas, había distintas imágenes, pero también tenían libertad para meterse en internet y traer archivos o agarrar una handicam que tenían materiales y como mezclarlos y que no sean solamente de materiales de la filmoteca, sino habilitar a que aparezcan otros distintos. Y luego durante el proceso tuvieron tutorías de Tamara Lucarini y Aitor Gamecho, que fueron 2 personas que acompañaron los procesos individuales creativos de cada una para que dieran su visión, personas que han hecho cortometrajes y conocen sobre el asunto, pudieran también como guiarlos desde un lugar muy libre, porque al fin y al cabo cada uno tenía su propia idea, entonces poder acompañarles en cuestiones técnicas o darles herramientas, pero sí era importante que cada uno pudiera hacer del tema que quisiera, ya fuera un tema personal o fuera una investigación específica. Rocío Jambí agarró una foto que encontró en Uruguay de una persona con todo el rostro cubierto que decía soy una lesbiana de este país, la primera marcha en Uruguay, y su misión fue encontrar quién era esa persona cubierta la cara. Entonces empezó a mandar muchísimos mensajes y encontró finalmente quién era esa persona. Entonces era como un puntapié, una idea inicial, una semilla que se pudiera desarrollar durante el taller para que cada uno, desde hacer una investigación o abrirse a lo personal y contar su historia, pero que hubiera como variedad de propuestas y acompañarlos en ese proceso. Vale, pues cerramos aquí esta mesa. Gracias. Muchas gracias por venir.